En esta mañana quisiera llevarles a considerar por algunos momentos una porción de la Santa Escritura, la cual, según Martín Lutero, dijo que todo cristiano debería conocer de memoria, porque a su entender constituía uno de los pasajes más profundos, más sublimes de toda la Biblia. Ciertamente es una porción compleja que resume de alguna manera la esencia del mensaje del Evangelio, la expresión más amplia de la cruz, podríamos decir, la porción más completa que habla de Jesús. Es un texto que es citado muchas veces también por otros escritores de la Biblia. Es una porción que tiene un espectro enorme porque podríamos decir que va desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura, ¿verdad? Aunque la eternidad no se mide en tiempos, podríamos ver, ¿no es cierto?, cómo esto envuelve, ¿no es cierto?, todo lo que es la revelación de Dios, especialmente a través de su Hijo Jesucristo. Va desde los consejos de la Trinidad hasta la gloria final. Este es un relato que viene desde la eternidad. Pasa por la encarnación de Jesús, la humillación de Jesús, el rechazo más infame de Jesús, pero también pasa por la resurrección de Jesús, por su coronación y por el reinado eterno, según la Biblia también lo revela y lo expresa con toda claridad. Y todo esto en un solo pasaje. Realmente este pasaje es tan amplio en su contenido y es de tanta importancia, ¿verdad?, para hacer referencia a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y fíjese que este pasaje no está en el Nuevo Testamento como podríamos suponer, pero con toda propiedad podríamos nosotros decir que en este pasaje encontramos el primer evangelio. Me refiero al pasaje de Isaías capítulo 53. Podríamos decir que Isaías 53 es el primer evangelio, que Mateo podría ser el segundo, entonces Marcos el tercero, Lucas el cuarto y por ahí Juan el quinto. Si todas las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran y lo único que tuviésemos fueran los relatos de los evangelios, incluido el profeta Isaías capítulo 53, tendríamos sin duda una explicación suficiente de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús para traer la plenitud del Evangelio a cualquier persona. De hecho, Felipe, el evangelista, evangelizó al eunuco etíope precisamente considerando este pasaje del capítulo 53 de Isaías. Por otro lado, este pasaje maravilloso de la Biblia es la verificación más poderosa de la inspiración de toda la Escritura, porque fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo y la complejidad de los detalles acerca de todos los elementos de su vida solo podrían haber sido conocidas por Dios mismo, ¿verdad? A este capítulo también se le ha considerado la conciencia culpable de los judíos, la cámara de tortura de los rabinos o maestros judíos, porque al leerlo es obvio que se puede referir a una persona y esa persona es Jesús de Nazaret, el Señor, el Mesías prometido. Si aún no lo ha buscado, quizás pueda abrir su Biblia allí en el capítulo 53, aunque desde el capítulo 52, verso 13, es donde realmente comienza el texto, pero antes permítame darle un panorama general para posteriormente aterrizar, entre comillas, de alguna manera lo que dice este capítulo. El libro de Isaías tiene una división similar a la Biblia. Consta de 66 capítulos, de los cuales los 39 primeros hablan de juicio y los 27 últimos hablan de salvación. De esos 27 últimos capítulos que hablan acerca de la salvación, se pueden dividir en 3 perspectivas diferentes de 9 capítulos cada una. Los primeros 9 hablan de la liberación temporal de Israel. Los últimos 9 hablan de la liberación de la creación y el establecimiento de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y los 9 del medio hablan de la liberación de Israel del pecado. Entonces, en los primeros 9 tenemos la salvación temporal, en los siguientes la salvación de las almas de los judíos. Entonces, si vamos a los 9 capítulos que están en medio,
llegaremos al capítulo 53, el cual constituye el corazón de toda esta sección porque habla del alma. Desde el capítulo 52, verso 14 en adelante, terminando en los versículos 5 y 6 del capítulo 53. Lo que quiero señalar, estimados oyentes, es que el Espíritu Santo de una manera maravillosa estructura todo esto para llevarnos a la médula de este poderoso libro y poderoso capítulo de la Biblia. Este capítulo responde a una de las preguntas más importantes que jamás pueda ser hecha y que toda religión busca responderla, pero que solo el cristianismo puede hacerla de un modo cabal. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo una persona pecadora puede salvarse de la condenación eterna y entrar al cielo? Repito, ¿cómo una persona pecadora puede salvarse de la condenación eterna y entrar al reino de los cielos? Si la religión no puede responder esa pregunta, entonces esa religión no ofrece nada. Y claramente ninguna religión puede responder esta pregunta. Solo el cristianismo puede dar la respuesta para saber cómo es posible que un pecador pueda escapar del infierno y entrar al cielo. Y por cierto, este capítulo también resuelve el acertijo, el problema entre líneas del Antiguo Testamento y que es prácticamente la esencia de todo el Antiguo Testamento. Permítanme explicárselo usando un pasaje. El pasaje de Éxodo 34:6. Miren lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este es el acertijo, el dilema presentado. ¿Cómo puede Dios ofrecer perdón, no castigar al pecado? Como veremos ahí en Isaías 53, esta es la respuesta a este dilema allí en el Antiguo Testamento. Ahora, algo que debería ser tremendamente grato, maravilloso, regocijante, es también uno de los capítulos más tristes de la Biblia. ¿Por qué vemos de pronto, ¿no es cierto?, nos presenta una agonía horrenda en la persona de Jesús, sin paralelo, sin comparación? Una tristeza que excede a cualquier tristeza, una tristeza inmensa que se extiende a través de los milenios. Este capítulo habla particularmente del siervo o del esclavo de Jehová o de Yahvé, como dicen los judíos. Hay 4 capítulos en Isaías que se enfocan en el siervo de Jehová, el 32, el 43, el 50 y el 53, y se refiere al Señor Jesucristo. Ninguna otra persona podría cumplir tan cabalmente las profecías que allí se expresan como las cumplió el Señor Jesús de Nazaret. Y sin embargo, Isaías no es una profecía sobre Jesús esencialmente, se refiere a Él, pero no es primordialmente una profecía sobre Él. Con esto como introducción, permítanme ayudarle a entender esta impresionante porción de la Escritura, para lo cual trataré de poner mi mayor esfuerzo y llegar hasta donde más pueda. Lo dividiremos en algunos puntos para avanzar sistemáticamente. En primer lugar, presentaremos la introducción que hace Dios acerca del esclavo o del siervo de Jehová. Allí en el verso 13 de Isaías 52 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Quiere decir que esto es complejo y tremendamente amplio. No es para nada fácil hacer un resumen de él. ¿Quién habla en este versículo? Es Dios. Dios mismo, mostrando una revelación impresionante, asombrosa, nos deja prácticamente con la boca abierta, porque ¿cómo puede ser que el esclavo de Jehová sea engrandecido, sea exaltado, sea puesto muy en alto? Yo veo una relación de este pasaje con el capítulo 6 de Isaías, donde el profeta ve a Dios sentado en un trono alto y sublime, y esa es la verdad del siervo o del esclavo de Jehová. Por lo tanto, es Cristo mismo quien se muestra sentado en el trono más alto del universo, lo que nos revela algo realmente poderoso. El siervo
o esclavo o Mesías, es Dios mismo. Esto constituye una revelación impresionante porque está diciendo el Mesías será Dios, porque no hay otro más engrandecido o más alto que Él. Ahora pasemos al verso 14 para encontrarnos con una asombrosa humillación. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura para que... y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Qué sorprendente, este pasaje está hablando de desfiguración, de distorsión. Su apariencia humana, dice, será destruida, es decir, el Dios eterno se desfigurará más que cualquier otro hombre. Su parecer, hablando de su rostro, de su hermosura, hablando de su cuerpo. Todos ciertamente hemos escuchado acerca de los sufrimientos del Señor Jesús, de su desfiguración, de su semblante humano, no solo su rostro, sino también su cuerpo con la gran golpiza que recibió en las agonías de llevar sobre sí el pecado de la humanidad, aguardando las tinieblas que vendrían sobre él. Esto es impresionante, es sorprendente. Y después el verso 15 nos lleva a otra increíble afirmación. Una impresionante revelación de su exaltación. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, en estos 3 versículos tenemos una impresionante revelación de su deidad, una impresionante revelación de su humillación y enseguida una impresionante revelación de su exaltación. Dice el verso 15 que Él va a asombrar al mundo, a los gobernantes del mundo, los cuales siempre tienen mucho que decir, solo que los dejará sin palabras. Los reyes de la tierra cerrarán ante Él la boca, dice. Aquí tenemos entonces la presentación del siervo de Dios, por Dios mismo, quien es además Dios hecho inexplicablemente hombre, el que es desfigurado y distorsionado y humillado, pero posteriormente exaltado al grado de que todas las naciones no tendrán nada que decir cuando lo vean en su gloria. ¿Se da cuenta? En 3 simples declaraciones queda cubierta toda la carrera de Jesús desde la eternidad hasta la eternidad. Y con esta presentación llegamos al verso 1 del capítulo 53. Le invito a que le demos lectura. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Quién es el que está hablando aquí? Creo que esta es una pregunta determinante para comprender
el contenido de este pasaje. ¿Es Dios? No, no es Dios. Todos los pronombres que aparecen, si usted se fija, aparecen en plural. Por lo tanto, es un grupo de personas que está hablando. ¿Pero quiénes son? Es Israel. Es la nación de Israel. ¿Pero por qué no están contentos? ¿Por qué no se están regocijando? ¿Por qué este es un cántico tan triste? ¿Por qué están llorando? Lo que vemos aquí es una tristeza inimaginable. Como veremos, esto se remonta a la historia de la nación de Israel hasta Jesucristo. Los vemos llorando por un lado, sin entender por otro lado, con agonía. La mayoría de los verbos están en tiempo pasado. No son palabras que miran hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es la confesión que un día tendrá que hacer la nación de Israel cuando miren atrás en la historia, vean la cruz y por primera vez la entiendan. Y mientras que hay gozo, entonces hay también una agonía horrenda. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que todas las generaciones que fueron antes que ellos, que rechazaron al Mesías, están perdidas. Quisiera llevarlos para mejor comprensión al pasaje de Zacarías capítulo 12, verso 10, donde Dios dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Saben, Dios promete liberar a Israel. Sin embargo, será también un día de dolor sin paralelo y sin precedente. La razón es porque las generaciones anteriores no vinieron a Cristo. Yo les pregunto, ¿acaso no nos pasa eso a nosotros también? Un día vinimos a Cristo y fue el día más glorioso de nuestra vida, pero de pronto vino un pensamiento horripilante. ¿Y qué pasó con mis antepasados que no creyeron en Jesús? Esto es triste y esto será a nivel masivo en Israel. Toda la nación llorará. Los versos 12 y 14, y sigo en Zacarías 12, dice: y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, todos llorando, todos llorando. Mire lo que dice el verso 1 de Zacarías 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. Esta es la promesa de salvación futura para Israel. ¿Cuándo va a suceder? Cuando miren al que traspasaron. Dice el verso 10 del capítulo 12, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ese día llegue, Isaías 53 será una confesión. Aquí están escritas las palabras que ellos dirán, y comienza con una confesión del horrendo pecado blasfemo de rechazar al Salvador. Verso 1, capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se refiere al poder de Dios. Simplemente mirarán hacia atrás y dirán: no creímos que el poder de Dios realmente fue desatado sobre este hombre Jesús. Jamás pensamos que Él era el brazo de Jehová. Y aquí está la honestidad del arrepentimiento genuino. Vimos sus milagros, escuchamos sus enseñanzas, pero no creímos. Y se lamentarán aquel día. ¿Por qué no creímos? Y enumeran varias razones partiendo del verso 2, cuando dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Era un renuevo, era un brote plantado en tierra seca. ¿Qué podíamos esperar? Lo vimos como una rama sin importancia, algo que la gente corta porque qué posibilidades tiene de reverdecer. Lo vimos sin valor, sin estatus, sin influencia. Era un don nadie, proveniente de un lugar anónimo como lo era Nazaret,
porque podría provenir algo bueno de Nazaret. Era irrelevante, era insignificante, una raíz en tierra seca. No venía de un pueblo importante, no procedía de una familia noble, no tenía ningún legado, no tenía una educación acreditada, no tenía riquezas materiales, prácticamente no existía. Era menospreciable, hijo de un humilde carpintero. Y continuarán diciendo, nunca pudimos superar esto. Es que no solo era de origen insignificante, sino que su apariencia nos resultaba menospreciable también. Pero ahora entendemos lo que dijo Isaías cuando dijo, le veremos inatractivo para que le deseemos. No hay parecer en él, no hay ningún rasgo majestuoso que le destaque entre los hombres. No provenía de una descendencia real. Algunos decían que era rey, pero ¿acaso no era una broma de mal gusto? Jesús, el rey de los judíos, ¿quién podría creer o aceptar algo semejante? Era una locura, algo no concordante con la realidad. Todo era una comedia, una burla para la nación entera, porque en apariencia era como cualquier hombre. Era común, tampoco estaba rodeado de gente influyente. Miremos el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Qué gran confesión se oirá aquel día. Dirán desde el principio los líderes de nuestra nación, lo odiaron, querían matarlo. Desde nuestra perspectiva su vida entera fue un fracaso y su sola presencia nos descompensaba. Un varón de dolores, experimentado en quebranto, era repulsivo. No había nada encantador en él, era repugnante, alguien totalmente desfigurado. Nadie quería verlo, nadie quería tener nada que ver con él. Habría sido una gran vergüenza que nos hubiésemos juntado con él. Queríamos que su nombre fuese borrado de los registros de la tierra. Y entonces, ¿cómo podríamos relacionar el anuncio de Dios con el mensaje profético con él? Era imposible. El Talmud, que son documentos rabínicos sobre leyes judías, sobre tradiciones, sobre costumbres, se burla de Jesús y le llama el colgado. Claramente Jesús fue despreciado entre los hombres. Aquí la palabra hombre se refiere a gente influyente, de alto nivel social y económico, a la élite. Ninguno de los fariseos creía en él. Los gobernantes tampoco creyeron en él. Los líderes espirituales tampoco creyeron en él. Personas de alto rango simplemente no creyeron en él. Cuando vieron los milagros dijeron, este hombre debe estar poseído de demonios para hacer lo que hace. Actúa bajo el poder de Satanás, literalmente Belcebú. Lo dimos por muerto. Escuchen esto. Esto es lo que dirán los judíos en el futuro. Y cuando vean a aquel que fue traspasado por los clavos, molido por la golpiza, y abran sus mentes, entonces van a quedar asombrados, perplejos, sin aliento. Todo este tiempo estuvimos equivocados. Él era el Mesías. ¿Pero cómo? Murió en la cruz. Eso tampoco tenía sentido para nosotros, porque no necesitamos un sacrificio. Nosotros necesitábamos a un gobernante. Necesitábamos a un rey, a un soldado poderoso, a un hombre que destruyese a nuestros enemigos. No reconocemos los dichos de Isaías cuando dice que toda cabeza estaba enferma desde arriba hacia abajo. No podíamos reconocer ni aceptar que nuestros pecados eran rojos como escarlata. Esta es la diferencia de los judíos con los cristianos. Los cristianos necesitan un salvador, los judíos no. Esa es la razón por la que rechazaron a un Mesías muerto. Ellos no necesitaban que alguien muriera por sus pecados. Por eso reconocerán diciendo, no lo estimamos, no le dimos credibilidad, lo tratamos como alguien sin importancia. Entonces lo que va a suceder en el futuro es que se cumplirá lo que dice Jeremías 31 y Ezequiel 36. Los ojos de los ciegos serán abiertos y se les concederá un nuevo corazón.
y un espíritu nuevo. Es decir, el Espíritu Santo será implantado en sus vidas y entonces lo primero que van a reconocer es que el siervo menospreciado es verdaderamente el Mesías y dirán, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dirán, nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando por su blasfemia, porque según los judíos en la actualidad creen que Dios castigó a Jesús porque declaró falsamente ser el Mesías. Entonces Dios lo castigó ante tamaña blasfemia. Pensamos que al matarlo estábamos cumpliendo la voluntad de Dios, que Dios nos estaba usando a nosotros para azotarlo, para herirlo, para golpearlo hasta la muerte. Pensábamos que estábamos protegiendo la honra y el honor de Dios, pero ahora sabemos que Él no murió por sus propios pecados, que lo que llevó en realidad fueron nuestras enfermedades y nuestros dolores, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay una afirmación más clara de la expiación sustitutiva, vicaria que esta. No la encontramos en ningún otro lugar de la Biblia. Lo rechazamos, dirán, porque era un NN, fue odiado, golpeado, crucificado y pensamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! La complejidad de este capítulo es impresionante. Jesús fue lastimado, flagelado con el terrible látigo conocido también como el gato de 9 colas, porque tenía 9 tiras que tenían trozos de metal en la punta, con la finalidad de abrir las carnes cada vez que se golpeaba un condenado. 39 latigazos recibió Jesús y ellos pensaron que eso era justo, pero fue una rotunda violación a lo que era considerado justo entonces y ahora, por cierto. Todo lo hizo por nosotros, dirán los judíos aquel día, y se lamentarán de su incredulidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, fue castigado por nuestro bienestar. Mediante su castigo nos proveyó sanidad espiritual. Veamos el verso 6, donde se reconoce el pecado mortal de no creer en Cristo. Aquí no solo reconocen haber quebrantado la ley de Dios, sino también la depravación inherente al pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la realidad de nuestra naturaleza. Las ovejas se descarrían, por naturaleza se descarrían. En aquel día ellos reconocerán que su propia naturaleza se volvió contra Dios. Lograrán entender la terrible realidad del pecado, de su estado miserable de depravación. Pero mire lo que dice el verso 6 al final. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todo esto responde al gran dilema que nos presenta el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede un Dios justo dejar sin castigo al pecador? Puede ser porque puso la culpa del pecador, la iniquidad del pecador sobre su Hijo. Continuemos con el verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Literalmente Él permitió que le afligieran. No pronunció palabra alguna. Como cordero fue llevado al matadero. La culminación de un proceso legal corrupto, una contradicción al Talmud que decía que cuando alguien era sentenciado había que esperar 40 días a ver si había alguien que presentara defensa a su favor. Pero eso no ocurrió en el caso de Jesús. El verso 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Fue llevado a la cárcel y de ahí a un monte llamado Calvario, donde fue crucificado. Es decir, su vida fue quitada de un modo violento, en nombre de la justicia, que de justicia no tuvo nada. Por el contrario, fue la peor injusticia hecha contra alguien. Hubo un cargo falso. Hubo testigos falsos que cometieron perjurio en contra de él. Literalmente le fue quitada la vida por manos de malvados, de hombres violentos. No se le hizo justicia. Juicio y ejecución el mismo día. Fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión,
por la rebeldía de mi pueblo fue herido. El verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tomaron su cuerpo y lo arrojaron al Gehenna, al basurero con el resto de los criminales. No le iban a dar sepultura. No obstante, eso no fue lo que sucedió. Dice la Biblia, con los ricos fue en su muerte. Vino un hombre rico llamado José de Arimatea, solicitó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro de su propiedad. En otras palabras, lo dignificó. Qué impresionante detalle, más aún si pensamos que esto se escribió 700 años antes. ¿Por qué sucedió esto? Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dios no permitió que su cuerpo viera corrupción. Y este es el primer paso hacia la exaltación de Jesús. Hasta aquí todo iba en bajada, en descenso, pero desde aquí comienza la subida, tal como escribió Pablo allí en su carta a los Filipenses, capítulo 2. Jesús deja su trono de gloria, se hace hombre, y en su condición de hombre se hace siervo, y en su condición de siervo muere. Pero Dios lo exaltó, y lo hizo hasta lo sumo, hasta lo máximo, a tal punto que todo el mundo completo tendrá que confesar un día que Él es el Señor, y toda rodilla se inclinará delante de Él. Esto nos lleva al verso 10. Veremos esto rápidamente en virtud del tiempo. Solo mencionaremos unas cuantas cosas. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué permitió tal castigo sobre él? Para resolver el dilema de su propia naturaleza. Porque de lo contrario, ¿cómo podría Dios ser justo y a la vez justificar a los pecadores? Todo pecado debe ser castigado. Eso es lo que indica la justicia. Y en cuanto al plan de Dios, ese castigo lo llevará el pecador si no se arrepiente. O el sustituto si se arrepiente y le acepta de corazón. Luego añade diciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. Verá linaje. ¡Qué tremenda declaración! Pero ¿cómo es eso de que verá linaje? De que verá descendencia. Pregunto antes de responder. ¿Habrá gozo mayor para una persona que ver su descendencia? Con mi esposa hemos visto una primera generación, nuestros hijos. Hay personas que han visto primera, segunda generación, otras tercera, hasta cuarta generación, tataranietos. Dudo que yo pueda llegar a tantos, pero me he preguntado muchas veces si aparte de los hijos Dios me dará la dicha de conocer nietos, porque me gustaría ver con quiénes se casarán mis hijos. Pero qué alegría sería ver a quiénes serán mi generación. Hay un viejo refrán que dice, hijo de mis hijos, 2 veces mis hijos. Yo no lo sé, pero Jesús lo sabe. Él verá descendencia por la eternidad. Todos estarán congregados a su alrededor para siempre en gloria. Esto implica resurrección. Él vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Se refiere a la resurrección, a la congregación de todos los redimidos por la eternidad. Estos judíos en el futuro tendrán el retrato claro de la realidad del arrepentimiento y el significado de su muerte y la doctrina de la expiación vicaria, sustitutiva de Cristo. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Jehová? Darle al Redentor una humanidad redimida que lo seguirá por los siglos de los siglos. Una novia para su hijo, comprada a precio de sangre. El verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, verá la asamblea completa de los redimidos y quedará ¿qué? Quedará satisfecho. Verá su linaje, verá sus hijos, vivirá por largos días desde la resurrección y quedará satisfecho. Esta sección concluye con Dios mismo hablando. Por su conocimiento,
justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta es la verdadera confesión. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios está diciendo que su siervo lo ha logrado, que su siervo ha ganado la redención y por el conocimiento de él muchos serán justificados porque él llevó sus iniquidades. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los fuertes? Son los redimidos, son los que creyeron y recibieron a Jesús como su bendito Salvador. Ellos serán hechos grandes y fuertes. Repartirá despojos con los fuertes. ¿Qué significa esto? Que cuando entremos en la gloria celestial, seremos coherederos con Cristo, herederos de todo, nos sentaremos en el trono de Él. Ahora, ¿por qué termina diciendo? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Desgraciadamente ya no tenemos mucho tiempo para explicar lo que significa que Él oró por los transgresores, de su intercesión, la cual es su intercesión, la cual nos sostiene, porque Él vino a interceder por nosotros, a orar por nosotros y para llevarnos a la gloria. Bueno, aquí está toda la carrera de Jesús resumida en este increíble pasaje de la Biblia. Desde el punto de vista de la confesión de Israel en el futuro, es un maravilloso retrato de Jesús, desde el cielo a la tierra, al sacrificio más cruento, y desde ahí a la resurrección, al cielo, a la gloria eterna. Esto es lo que sucederá aquel día con los judíos. Llorarán por su incredulidad, por las oportunidades perdidas, por las generaciones condenadas. Sus mentes se abrirán para entender que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ahora quisiera preguntarle a usted que ha estado escuchando, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cree que Él pueda ofrecerle la salvación que su alma necesita? ¿O considera que es una broma o una farsa esto del pueblo cristiano? Que Dios le dé la oportunidad hoy de reconocer los méritos vicarios de Jesucristo y regocijarse con los redimidos que un día estarán eternamente con Él, contemplando la maravilla de su gloria eterna. Hoy ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje que aún niegan muchísimos judíos, pero que usted, bajo la gracia del Espíritu Santo, puede recibir y escapar de la condenación eterna. No espere el día del llanto para reconocer, porque para entonces ya será muy tarde. Hoy es el día en que el Señor le ha hablado. Venga Cristo Jesús, el siervo sufriente de Jehová, quien llevó sobre sí el castigo de nuestra paz.